Chiquillos, entonces no se olviden de compartirnos en tus redes sociales, suscribirse para recibir todos los clips y contenidos de la prueba de transición. Recuerden que el taller queda grabado y después lo suben a YouTube. Recuerden las cápsulas también, cápsulas que son resúmenes de los contenidos, ahí los pueden encontrar en YouTube. Así que, bueno, y pueden encontrar mucha información más, biología, física, lenguaje, matemática y otras cosas que también pueden apoyarlos en sus estudios. Entonces, taller de química, clase número 7, y hoy día vamos a ver lo que es el balance, o vamos a hacer ejercicio de balance de ecuaciones, ¿ya? Entonces, dice, se sabe que durante una transformación química la masa no cambia. Al respecto, ¿cuál de los siguientes modelos representa correctamente esta idea? Ustedes van a decir, ay, creo que la he visto. La verdad es que esto es una pregunta que en la forma se repite bastante. A veces la ponen en cuadritos, a veces las ponen en vasos. Entonces lo que tienes que buscar es que la cantidad que haya de reactivo, es decir, antes de la flecha, sea la misma que haya después de la flecha. Bien. Oye, ya, eso, Tan poquitos que responden bien. Ahora, ¿por qué? ¿Cuánta cantidad de pelotitas negras hay en los reactivos y cuántos hay en los productos? 4 negras en los reactivos y 4 negras en los productos. ¿Y blancas? 2 blancas. Bien. Simplemente aquí, chiquillos, hay que observar, hay que contabilizar, ¿ya? Que el número se repita, ¿ya? En la cantidad. Este ejercicio se repite bastante, ¿ya? Entonces es la E, ¿ya? Estaba correcta, la E por si acaso. Como que lo pasé muy rápido. Ahora, dice, a ver, esta pregunta tiene que ver con balance. Yo sé que también es de módulo electivo, pero quiero que vayan también un poquito más allá. Porque además está relacionado con balance. Así que no se preocupen si ustedes nos dan el electivo, ya. Dele nomás, ya, porque le va a servir igual. Entonces dice, a partir de la siguiente representación general de una ecuación química balanceada, donde X, Y, W y Z son diferentes entre sí. Se refiere a estos valores. Bueno, a estos símbolos, ¿ya? X, Y, W, Z en minúscula. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, estas letras están representando el coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, dice, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? ¿Ya? Lea aquí. Con paciencia. Ya. Sí, la D. Ya. Si el Ignacio dice que es la D, confirmo. La D. Súper bien, pues. ¿Ya? Bueno, aquí la D dice, los coeficientes estequiométricos X e Y señalan la proporción molar en que se deben combinar X e Y, respectivamente para originar W molde W y Z molde Z. ¿Ya? Era harto, no era tan sencillo nadie, así que tranquila. ¿Ya? Ignacia. ¿Ya? Quizás voy muy rápido también, así que tranquilas. Entonces, claro, aquí yo siempre digo esto, los coeficientes estequiométricos indican la proporción, señalan la proporción, ¿ya? Entonces, muchas veces, o en algunos libros dicen, no sé, X mol
de X reacciona con X mol de Z, y a veces se confunden, porque después tienen que calcular moles y dice, bueno, pero ya no teníamos moles. Entonces, a mí me gusta hablar de proporción, para que quede un poco más claro y poder diferenciar después del cálculo de moles, ¿ya? Porque, por ejemplo, a veces te pueden dar la masa y uno dice, ya, y tú calculas la masa molar y calculas los moles, y quedan ahí como un poco enredados. Como, ¿a qué moles se refieren? ¿Por qué tenemos que sacar de nuevo moles? Entonces, a mí me gusta hablar de proporciones. Yo lo enseño como proporciones, ¿ya? Para que no se confundan y no les pase eso. Ahora, si ustedes se... Ya, lo que quiere decir Constanza es que estos números, estos coeficientes estequiométricos X, y porque estamos hablando del pequeño, WZ, ¿ya? Esos coeficientes estequiométricos te indican la proporción entre en que reacciona X e Y para dar W y Z, ¿ya? Son la proporción, indica cuánto reacciona de cada uno, en qué proporciones. Ahora, por ejemplo, la suma de los coeficientes estequiométricos X e Y es igual a la suma de los coeficientes estequiométricos WZ. No, por ningún motivo. Ya, por ningún motivo. Y eso tampoco está relacionado con el balance de masa. Lo único que dice el balance de masa es que la cantidad que hay de los reactivos tiene que ser la misma cantidad de los productos. Pero nunca la suma de eso. Y si ustedes se fijan o revisan cualquier ecuación que esté balanceada y hacen esa suma, puede que le dé alguna, pero por una coincidencia, ¿ya? Pero eso no es el balance de masa, ¿ya? Porque recuerda que además, tú, si quieres hacer balance, tienes que considerar el coeficiente atómico, que el coeficiente atómico es el número pequeño, que en este caso aquí no está representado, ¿ya? Pero eh, además, para el balance de ecuaciones tienes que considerar el coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, no puede ser la suma, ¿ya? ¿Hay alguna que quisieran la cantidad consumida de I en mol es la misma cantidad de W en mol? Dice que la cantidad de I va a ser la misma cantidad de W. La verdad es que no tenemos idea que si nos dan, que si nos dan valores, no, porque además, insisto, no sabemos el coeficiente atómico de I y no sabemos el coeficiente atómico de W. Si es según esto, esto es 1 y 1. Entonces, si esto es I y esto es W, no es lo mismo, ¿ya? Mm, La proporción molar, es que depende. ¿Dónde dice la proporción molar? Necesita. Sí, claro, la D dice. Sí, es que es la proporción en la que se van a mezclar estos moles, ¿ya? Por eso a mí me gusta hablar de proporción. Proporción. Gracias. Constanza está medio perdida. Claro, hablar de proporciones molares está bien, ¿ya? Imposible, porque el enunciado dice que son todos los valores distintos. Bien, ¿cierto, Corina? Eso estábamos hablando de la B. ¿Ya? Entonces recuerden, la suma de los coeficientes estequiométricos no indica nada. ¿Ya? Recuerda que para balancear la ecuación tienes que considerar el coeficiente estequiométrico, pero también el coeficiente atómico. ¿Ya? Y ahora si me dicen que esto es X, esto es Y, bueno, es que entonces X e Y no son iguales. ¿Ya? X es X, Y es Y. Por lo tanto, tampoco la suma me va a indicar que sea la suma de estos sea la misma suma o el mismo valor que la suma de W y Z. Esta también la hemos visto en algunas clases porque sale en el ensayo 2021. ¿Ya? Esto tiene que ver con balance y también con reactivo limitante. ¿Ya?
Tiene que ver con balance porque tenemos que ver las cantidades que hay en ambos lados. Entonces dice, la figura representa la reacción entre los átomos de W y Z. Situación inicial, situación final, reactivos, productos. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Y esto yo creo que más de alguno se tiene que haber acordado. Ya, ¿quién más? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque a veces doy la respuesta y todavía no todos leen. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Chiquillos, súper bien, ¿ya? W corresponde al reactivo limitante de la reacción. Si tú contabilizas la cantidad de W que hay acá, es la misma cantidad de producto que se forma, que es el ZW. Este es el producto que se forma. Tiene dos reactivos acá, Z y W, y el producto es ZW, ya, juntos. Entonces, si cuentas W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay 6 productos, significa que ese es el reactivo limitante. Además, bueno, si contamos los productos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y además, te sobra de Z. Ya que hay un Z solo, aquí hay un Z solo, por lo tanto, W corresponde al reactivo limitante. Y si te fijas, en ambos lados está la misma cantidad. Esta ecuación está balanceada. Profe, no es mejor enviar la respuesta en privado. Porque... Pero ahora dejo las respuestas al final, porque antes las marcaba y así como que era... si veía la respuesta ya era como más fácil determinarla. ¿Ya? Mm, 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 mm. Pero siempre deben ser iguales. Sí. Ah, sí. Para que sean limitantes, sí. ¿Ya? Recuerda que el reactivo limitante te va a indicar la cantidad de producto que se forma. A menos que, ojo, porque todo depende de la proporción. Porque la proporción, por ejemplo, entre reactivo limitante y producto puede ser 1:2, o 1:3, o 1:4. Entonces, decir que son iguales, no, lo que pasa es que esta proporción es 1:1, ¿ya? En esta reacción, la proporción entre el reactivo limitante y el producto es 1:1. Pero esa proporción puede no ser 1:1, por lo tanto, ahí no podríamos decir que siempre va a ser igual. Entonces, si es 1:2 va a ser el doble, si es 1:3 es el triple. No sé si me explico, Nadia. La A, para que reaccione completamente un mol de W, se necesitan 0,5 mol de Z. Lo que pasa es que aquí tendría que mezclarse, aquí el producto sería como otro, ¿ya? Por ejemplo, sería, fíjate que en la A lo que está diciendo que la proporción es 1 es a 0,5 o 2 es a 1. Es decir, que tendrías que tener 2 de W y 1 de Z en el producto, entonces tendrías que ser como W2Z. ¿Me entiendes, Constanza? Entonces repito, claro, en la A, aquí dice que un mol de estos reacciona como un 0,5 mol de Z. Pero claro, entonces en ese caso la proporción del producto tendría que ser diferente. ¿Ya? Lo que pasa es que, Nadia, el reactivo limitante es el reactivo que se consume por completo y además indica la cantidad de producto que se va a formar. Fíjate que acá el W
Claro, el W al final de la reacción no queda nada de W. ¿Ya? W solo estoy hablando. Porque ZW es el producto. ¿Te fijas, Nadia? Entonces, al final de la reacción, en la situación final, no queda el W solo. Por lo tanto, ese es el reactivo limitante, porque se consumió por completo. Y obligatoriamente, si Z, por ejemplo, porque podrías haberlo visto por el otro lado, si ves que sobra de Z, bueno, Z es el exceso, perdón, una combinación de letras. Z es el exceso y W es el reactivo limitante. Ignacio dice, ya, espérate, Karin primero. ¿Se podría decir que el reactivo limitante es el que está en menor cantidad? No siempre. No siempre, por eso uno hace la proporción, ¿ya? Es fácil ver quién es el reactivo limitante cuando la proporción entre ambos reactivos es 1:1. Pero cuando la proporción es 1:1, es difícil. O sea, no es difícil, tienes que hacer una regla de 3. Vamos a hacer algo rápido para aclarar eso. Quería abrir voy a ver si se abre mi pizarra. No sé qué le pasa. Ya. Entonces, ya, lo voy a mostrar entonces. Déjenme aquí. Listo. Voy a compartir entonces acá. Gracias por esperarme. Voy a compartir la pizarra. Acá. Entonces, aquí yo ya puse un valor. Hay R más T, por ejemplo, da Z más W. ¿Ya? Un ejemplo. Fíjate que si nosotros vemos esta reacción, la proporción, voy a poner aquí el chat por si hay algunas preguntas. La proporción es 1:1. Aquí hay un número 1, y aquí hay un número 1, acá hay un número 1, acá también hay un número 1. ¿Ya? Los coeficientes son, cuando no tiene coeficiente estequiométrico, recuerda que es 1. ¿Ya? Eso quiere decir que aquí hay un 1, aquí hay un 1, ahí hay un 1, ahí hay un 1. Ahora, por ejemplo, te dicen, ya, si tú tienes un mol de R, y aquí tienes 2 mol, y te preguntan, bueno, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿R o T? Entonces, uno hace lo siguiente. O primero analicémoslo sin hacer el cálculo. Si la proporción es 1:1, significa que van a reaccionar las mismas cantidades, ¿ya? Por lo tanto, si tienes de R un mol, de T va a reaccionar un mol, pero T está en exceso porque tienes 2. ¿Te fijas? Entonces, R se va a consumir por completo y T va a sobrar y va a sobrar un mol. Entonces, esto se hace así. Si la proporción es 1:1, entonces 1 es a 1. Esto representa R y esto representa T. Entonces, si tienes un mol de R,
¿Cuánto va a reaccionar de T? Vamos a poner acá de T. Entonces, de T, y aquí esta es una regla de 3. 1 por 1 dividido en 1 es 1. Entonces, esto significa que va a reaccionar un mol de T, pero de T tienes 2. Por lo tanto, en este caso, T es el reactivo en exceso. ¿Y cuánto va a quedar de R al final de la reacción? Nada, bien, nada, se va a consumir por completo. Ahora, esto, voy aquí a hacer una raya. Esto tú lo puedes hacer al revés también. Ya. Entonces puedo hacer esto. Un mol, bueno, 1 de R reacciona con 1 de T, ¿ya? Esos unos los saqué de los coeficientes estequiométricos, que aquí los puse en rojo. 1 de R con 1 de T. Ahora, si tienes 2 mol de T, ¿cuánto necesitas de R para que reaccione todo T? Y haces tu regla de 3. 1 por 2, 2, dividido en 1, 2. 1 por 2, 2, dividido en 1, 2. 2 mol. Bien. Necesitas 2 moles de R, pero ¿hay 2 moles de R? No hay 2 moles de R. Entonces ahí tú confirmas de que R es el reactivo limitante, ¿ya? Este reactivo limitante. ¿Te fijas? Entonces, bueno, esta es una coincidencia. Ahora, por ejemplo, veamos otro ejemplo, para que veamos que no siempre... Ya. Sí, voy a hacer eso. Una proporción diferente. Entonces, aquí está como está muy grande. A ver. Ahí. Ya. Ahí. Entonces, supongamos que esto es 2 y esto es 1. Y, a ver, déjame pensar en las cantidades, porque no estaba preparado esto. Em, si aquí tengo, sí, 0,5, y aquí, a ver, tengo 1, no, 1,5, vamos a poner. Mol, voy a poner solo una N. N. Ya, sí, me da el ejemplo. Entonces, ya esta ecuación está balanceada. Supongamos que esto está balanceado, la proporción es 2 es a 1. Estamos viendo otro ejemplo, ¿ya? Y te dicen que acá hay 0,5 y de acá hay 1,5. Entonces, cuando a mí me preguntan, profe, ¿me puedo quedar al tiro con que es el menor es el reactivo limitante? No, no me da el ejemplo. Esto va a ser... no da el ejemplo.
Veamos ahí. Ahora, si tú te fijas, claro, uno no tiene que decir al tiro, en este caso, que 0,5 es el reactivo limitante solamente porque 0,5 es menor a 0,9. Siempre hay que hacer igual la proporción, ¿ya? Entonces, en este caso, la proporción. Si este balance aquí te indica que el coeficiente estequiométrico es 2 y aquí es 1, la proporción es 2 es a 1. Entonces, tú haces lo mismo. 2 es a 1. Entonces, si aquí tienes 0,5, ¿cuánto necesitas de t? Vamos, vamos. Entonces, 0,05 por 1 dividido en 2, 0,25 mol. Eso significa que tú necesitas 0,25 mol de T para que R reaccione por completo. Por lo tanto, en este ejemplo, ¿cuál sería el reactivo limitante? Ya, también ahí con el cálculo. T, T, ya, pero el reactivo limitante, R. R se va a consumir por completo, porque fíjate que de T necesitas 0,25 y tienes 0,9. ¿Ya? De nuevo. Entonces la proporción es 2 a 1. Si de R tiene 0,5, ¿cuánto necesitas de T para que reaccione por completo R? Y así tú haces esta regla de 3 y esto te da 0,25. Por lo tanto, esto te indica de que T es el reactivo en exceso. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la proporción con la otra información? 2 de R, 1 de T, ¿y cuánto necesito de R para que reaccionen los 0,9 de T? 0,9. Entonces, aquí multiplicas por 2. 2 por 0,9. ¿Cuánto es? Ay, bien. Rápido. 1,8. 1,8 mol de R. ¿Hay 1,8 de R? No, nada. Hay 0,5. Mucho menos, ¿cierto? Por lo tanto, esto te confirma de que R es el reactivo limitante. Ahora, si, por ejemplo, si tú haces 1 es suficiente, porque si T te da como reactivo limitante, tú al tiro puedes decir, ah, bueno, entonces R es el reactivo limitante. En esta etapa de tu cálculo. ¿Ya? Ya, pero es importante. Volvamos a las preguntas. Mientras ustedes tengan paciencia, yo tengo toda la paciencia del mundo, chiquillos, no se preocupen. Ya, listo. Súper, súper bien, que hagan muchas preguntas. Pregunta 4 dice, y ahí dice 11. Esta es la cuarta que vamos a revisar. En una reacción química, la cantidad de materia que interviene permanece constante. De acuerdo con este enunciado, es posible concluir correctamente que dice, la cantidad de producto formado en una reacción química siempre será constante. La cantidad de reactantes que se utilizan en una reacción química debe encontrarse siempre en la misma proporción. La cantidad total en mol de reactantes y productos en una reacción química siempre es la misma. La cantidad de átomos de cada elemento en reactantes y productos siempre es igual. Y por último, un mol de reactante da lugar siempre a un mol de producto.
Piénselo. Ya, bien. De Doritos. No sé, pucha, Danitza, ya. Chiquillos, se refiere al enunciado. El enunciado dice la reacción química, la cantidad de materia que interviene permanece constante. Bueno, es la D, ¿ya? Muy bien, porque dice que la cantidad de átomos de cada elemento en los reactantes y productos siempre es igual. Y eso es lo que nosotros hacemos en el balance, chiquillos, ¿ya? Recuerden que yo a casi todos les he enseñado o les he dicho, hagamos una tablita. En la tablita contemos cuántos átomos tenemos de cada uno de los reactivos y después hacemos una tablita con los átomos que tenemos en los productos, ¿o no? Le he dicho que se hagan esa tablita, ¿o no? Y en esa tablita nosotros lo que estamos contabilizando son los átomos, ¿ya? Que hay en cada lado. Entonces, dice, en una reacción química, la cantidad de materia que interviene permanece constante, sí, ¿ya? Y permanece constante porque los átomos que están en los reactantes tienen que ser igual a los átomos que están en el producto. Por ejemplo, la E no tiene nada que ver, porque dice, ¿un mol de reactante da siempre un mol de producto? No, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la proporción es 1:1, no puede dar, ¿ya? Por ejemplo, si la proporción es 1:2, tú puedes tener un mol de reactantes y puedes tener 2 mol de producto. Pero tiene que mantenerse la cantidad de átomos. Ese es el principio, ¿ya? Por lo tanto, aquí en nuestra pregunta 4, la alternativa correcta es la D. Haga la tablita, ¿ya? Dice, la siguiente ecuación representa la reacción entre X e Y. X, Y. Cuando reacciona completamente un mol de X con un mol de Y, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Yo les recomiendo, chiquillos, que en su cuaderno, porque ustedes recuerden que en la prueba van a tener, o sea, en la prueba van a tener, obviamente, la prueba en hoja y pueden rayarla. Así que rayen un cuaderno para hacer estas cosas. Un mol de X con un mol de Y. Por mientras, si es que alguien no entiende, vamos a preparar la pizarra. Y si alguien ya terminó, me va indicando cuál es la alternativa correcta. B, 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 B. Ya, ¿quién más? ¿Y ahora por qué? ¿Por qué ustedes dicen que es la B? Si alguien dice que otra alternativa, hay tiempo todavía. Por la proporción en la que están, ya. Ya. Oye, Constanza dice otra cosa. Dice que es la E. Porque la X es el reactivo limitante, por lo que se acabará antes. ¿B? Ya. Miren,
Yo voy a compartir ahora la pizarra. Esto es 4, 7 y dice que hay un mol de cada uno. Acá. ¿Ya? Entonces, todo ven la pizarra, ¿cierto? Entonces, el ejercicio dice que de esto hay un mol y que de esto también hay un mol. ¿Cuál es el reactivo limitante? Bueno, hagamos la proporción, chiquillos. Entonces, 4 de X reacciona con 7 de Y. Si hay un mol de X, ¿cuánto necesitamos de Y? Entonces, aquí tenemos nuestra incógnita. 1 por 7 dividido en 4. Entonces, 7 dividido en 4, ¿ustedes dicen que es? 1,75. Bien. 1, entonces, fíjate que dice que tú necesitas 1,75 mol de I, pero tienes 1,75. Sí, Javi. Dice, la proporción es 4:7, sí. No, no hay 1,75. Tenemos menos. Por lo tanto, en este caso, I es el reactivo limitante. Ah, se sorprendieron. I es el reactivo limitante. Hagamos el análisis, pero con I. Mira, 4X reacciona con 7 de I. ¿Ya? Aquí lo voy a poner de nuevo, María, pero voy a hacer la otra como relación. Entonces, si de I tenemos un mol, insisto, chiquillos, con un análisis es suficiente, ¿ya? Yo estoy demostrando los dos. ¿Cuánto necesitas de X? Entonces, en este caso es a 4 por 1 dividido en 7. Pero acá 4 es a 7. Si tengo X, ¿estoy bien, cierto? Mm, 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 mm. Claro, porque la otra era 7 dividido en 4 y esto es 4 dividido en 7, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? Podemos dejarlo en 0, ya 0,57. Total, ahí ya tenemos dos decimales. 0,57 mol de X. Entonces, esto significa, chiquillos, que necesitas 0,50. Mira, esto significa que para que reaccione un mol de I, es decir, que reaccione todo I, tú necesitas 0,57 de X. ¿Hay 0,57 de X? Hay mucho más que eso. Bien, hay mucho más que eso. Por lo tanto, aquí tú corroboras de que X es el reactivo en exceso. Porque solo necesitas 0,57. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso la respuesta era la E. Va a reaccionar, decía, todo I, se consume todo el compuesto I y una parte del compuesto X queda sin reaccionar. Y de esa forma lo corroboramos. ¿Se fijan que el balance, chiquillos, es súper importante? Ahora, claro, si a ti te dicen que aquí hay un mol y aquí hay un mol, quizás se quedaron con este valor. Ah, dijeron que 4 era menor que 7, ¿ya? Pero recuerden siempre hacer la proporción, ¿ya? Siempre hacer esa regla de 3.
¿Cuál de las siguientes reacciones está correctamente balanceada? También por ahí la puse en alguna clase. Fíjate que aquí tienes que igualar átomos. La anterior es la E, por si acaso. E. ¿Cuál de las siguientes reacciones está correctamente balanceada? Fíjate cuántos átomos hay en cada lado. Bien. Sí, mira, si comenzaron a ver todas las ecuaciones, se dieron cuenta al tiro que A está balanceada porque tienes un átomo de Z, un átomo de S, perdón, de azufre. Oh, estoy loca. Un átomo de azufre, dos de oxígeno, un átomo de azufre, dos de oxígeno. ¿Listo? ¿Ya? Átomos iguales en reactivos y en productos. Ya. Miren, este es un poco más largo, pero está muy bacán. Dice, se realizaron dos experimentos en los cuales se hizo reaccionar cinta de magnesio en una solución de ácido clorhídrico. Ya, esto uno generalmente lo hace en el colegio. En el experimento 1, dice, se coloca una balanza separadamente con un matraz con 50 ml de ácido clorhídrico y 1 gramo de cinta de magnesio. Esta es la situación 1, ¿ya? Dice, y se le introduce la cinta de magnesio, posteriormente a uno de los matraces se le introduce la cinta de magnesio, observándose un burbujeo. A medida que la reacción ocurre, la balanza se desplaza del equilibrio. Entonces tenías Em, dos matraces con ácido y al lado había una cinta de magnesio. Esto es lo que representa, estaba al lado. Y después a este vaso, a este matraz, se le agregó la cinta, ¿ya? Y pasó esto. En el segundo experimento dice, en ambos platos de una balanza se coloca separadamente un matraz de 50 ml de solución de ácido clorhídrico tapado con un globo y 1 gramo de cinta de magnesio. Fíjate que acá se tiene lo mismo, matraz de ácido con magnesio acá al lado, matraz de ácido con la cinta de magnesio, pero tiene un globo. Entonces dice, posteriormente se introduce en uno de ellos la cinta de magnesio, fíjate que en este, porque la cinta ya no está representada, directamente al matraz con el globo, se vuelve a cerrar, obviamente, observando el mismo burbujeo que en el experimento 1. Sin embargo, en este caso la balanza mantiene el equilibrio. ¿Qué pasó ahí, chiquillos? ¿Cuál de las alternativas entonces será correcta? Bien, súper bien, chiquillos. Entonces, la situación 4, lo que pasa es que se forma un gas. Específicamente cuando hace reaccionar un ácido con un metal, se forma hidrógeno gaseoso, pero en este caso el gas no se va. Bien, Samira. El gas no se va, porque este era un sistema abierto, no estaba tapado el matraz, por lo tanto se fue el gas. Pero en este caso, que se cerró, y el gas quedó retenido en este sistema, no se escapó nada de masa, ¿ya? Así que ahí se mantuvo el equilibrio o el balance de la ecuación. Por lo tanto, es la opción D, ¿ya? No tiene que ver con la velocidad tampoco, con una reacción ocurrió de manera más rápida, no, ¿ya? Porque estamos hablando de masas, ¿ya? Bien. Dice, sobre el platillo izquierdo de la siguiente balanza, aquí tienen que hacer cálculos. Se depositan Nadia, profe, aquí no hubo reacción, se refiere a que no pasó nada. Ah,
Claro, no hubo reacción completa, o que no reaccionó todo, quizás quiere decir, en la situación 2, ¿ya? Pero aquí sí hubo, porque si no hubiese habido reacción, hubiesen quedado en equilibrio la balanza. Otra balanza. Sobre el platillo izquierdo de la balanza dice, se depositan 2 moles de ciclohexanol, un alcohol cíclico de fórmula C6H12O. Teniendo en cuenta este dato, ¿qué cantidad de moles de hidróxido de sodio, NaOH, deben ubicarse en el platillo derecho para equilibrar la balanza? Primero, piense bien, porque recuerda que esta ley se llama ley de conservación de la masa. Entonces, ¿cuántos creen que usted o qué harían, chiquillos? Claro, hay que saber cuánta masa hay. Bueno, para que obviamente se cumpla la ley de conservación de la masa, chiquillos, tienes que tener la misma masa, tienes que tener la misma masa en ambos lados. Por lo tanto, con esa información que te dan, tú puedes calcular la masa de este alcohol. Está acá. Entonces, podemos hacer lo siguiente, mira. Te dicen que el compuesto es C6H12O. Hay 2 moles. Y te están preguntando que se quiere igualar la masa con OH. Se quiere igualar la masa, pero te están preguntando cuántos moles hay, ¿ya? Ahí sí. Entonces, tienes este compuesto y esta es la información. Hay 2 moles. Y te dice cuál entonces va a ser cuántos son los moles que se requieren de hidróxido de sodio para que la balanza esté equilibrada. Pero entonces para eso necesitamos saber cuánto hay de masa. Gracias, Aileen, porque no me había acordado de compartir la pantalla. Entonces, si tú calculas la masa molar de esto, ¿alguien calculó la masa molar? Para saber la masa. Ya, tienes 12 por 6 más 12 más 16. 12 por 6 más 12 más 16 es 100. 100 gramos. Gramos por mol significan que hay 100 gramos en un mol, ¿cierto? Pero si tú tienes 2 moles, ¿cuánta masa tienes de este alcohol? 200 gramos. Por lo tanto, ya sabemos que hay 200 gramos de este compuesto y quiero igualarlo al hidróxido de sodio. Ahora, ya sé que necesito 200 gramos, pero ahora lo que necesito es transformarlo a moles, porque la pregunta, bueno, sí, la pregunta me está pidiendo en moles la respuesta. Por lo tanto, recordemos o recuerda que el cálculo de moles se hace con moles, es igual a masa
partido en masa molar. Entonces, si la masa del hidróxido de sodio tiene que ser 200 para que esa balanza esté equilibrada, y lo divides por la masa molar del hidróxido de sodio. ¿Cuánto es ese hidróxido de sodio? Sodio es 23, bien. Oxígeno es 16 y hidrógeno 1, eso da 40. ¿Y 200 dividido en 40 es? 5. Bien, ¿ya? ¿Se fijan? Por lo tanto, claro, para que esté balanceada esta ecuación, tú tienes que tener la misma masa en ambos lados, pero eso no significa que sean los mismos moles. Entonces la respuesta en este caso es la E, 5 moles. Quiero saber si me puedo pasar un minuto. Ah, ya, sí. Ya, este también lo han visto harto. Dice la siguiente ecuación muestra la reacción química entre nitrógeno y oxígeno. Aquí tenemos esta reacción. Fíjate que el nitrógeno con el oxígeno forma el N2O. ¿Cómo se puede representar esto? ¿Alguien se acuerda? Porque por ahí la vimos. Claro, tiene que estar balanceada, Nicole. No, está un poco borroso. Mm, 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 mm. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más indica que es esa? Ya, primero, chiquillos, aquí hay que fijarse en dos cosas. Una, que la misma cantidad de pelotitas blancas y pelotitas negras se encuentren en los productos y además que el producto que se forme esté relacionado con esto, ¿ya? Es decir, que la proporción sea 2 es a 1, porque son 2 de nitrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, se da para este caso, ¿ya? Ahí está representado el nitrógeno y ese es el oxígeno. En este caso también tienes 2 y 1, pero esto no está balanceado, ¿ya? Los blanquitos no están balanceados. En este caso se forma, porque a veces dicen y la E, pero es que en este caso se forma un compuesto. El compuesto es que tiene 4 blancas y 6 negras. No tiene relación con esto que te están mostrando acá. Por lo tanto, no sé si lo corroboré, pero es la A. ¿Ya? Dice, en la siguiente reacción teórica, a partir de, bueno, 2x2 y 2 forma 2x2y. A partir de 100 moléculas de x2 y 100 moléculas de y2, el número máximo de moléculas de el producto que debiera formarse es. Entonces dice, tiene 100 moléculas de esto, 100 moléculas de esto. ¿Cuánto podría formarse de esto? Ya, D, dicen algunos. Bien, ya. ¿Por qué D? Mira, pasa que tú tienes, ¿cómo es la ecuación? 2x2 y 2. ¿Están viendo la pizarra?
más I2 forma 2 y el producto era X2Y. Bien. Dice que de acá, de ambas hay 100. 100 moléculas. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que se puede formar de esto? Bueno, en este caso, chiquillos, fíjate que nosotros no sabemos cuál es el reactivo limitante. ¿Ya? O bueno, pues sí podríamos calcularlo, pero fíjate que en este caso, si este fuese el reactivo limitante, lo máximo que se podría formar, ya fíjate que si ese es 2 y ese es 2, bueno, de lo que se podría formar en realidad, si ese es 2 y ese es 2, es 100, ¿ya? Pero, y si este es el reactivo limitante, ¿cuánto es lo máximo que se podría formar en este caso? ¿Seguros? A ver, veamos. Si la proporción, de nuevo, es 2, es a 1. Esa es la proporción entre X e Y, ¿cierto? Si tienes 100 de esto, ¿cuánto va a reaccionar o cuánto requieres de esto? ¿Cuánto requieres de Y? 50. Por lo tanto, bien, 50, bien, con seguridad. 50. ¿Hay 50 de Y? Ya, hay 50 de Y, mucho, ¿cierto? El doble. Por lo tanto, este es el reactivo en exceso, ¿cierto? Y este es el reactivo limitante, ¿no? Si este es el reactivo limitante y de él hay 100, ¿cuánto se puede formar entonces de esto? Entonces, aquí la proporción es 1, es a 1. Porque fíjate, 1 es a 1 me refiero a que 2 del reactivo limitante generan 2 de X2Y. Entonces, si tienes 100 de acá, ¿cuánto se va a formar de esto? No, porque no es la suma. Se va a formar 100, ¿ya? 100 se forma de producto. Eso se hace con, ¿ya? Entonces, ojo con sumar ahí. Entonces, reacciona todo esto. Volvamos. Listo. Por lo tanto, es 100, la opción B. ¿Ya? De nuevo, la ecuación estaba balanceada. Tienes que hacer la regla de 3 y determinar ahí cuánto se va a formar. Entonces, era el reactivo limitante, por lo tanto, eso es lo que se podía, de esta forma nosotros podíamos calcular cuánto se podía obtener de el producto. No son 100, ¿ya? No me acuerdo si dije que era la D, pero son 100. La siguiente reacción da cuenta de la combustión completa de un hidrocarburo. Entonces, tenemos este hidrocarburo, que es una incógnita, y tenemos, fíjate que toda la otra ecuación balanceada.
Entonces dice, al respecto, si cada molécula del compuesto, X, Y, O, contiene 9 átomos, entonces la suma de X más Y más Z debe dar 9. Se concluye que los valores de X, Y y Z deben ser, ya, vamos, ¿cuánto debería ser X, que indica la cantidad de carbonos, Y, que indica la cantidad de hidrógenos, y Z, que indica la cantidad de O? ¿Ya quién más? Ya. Mira, puedo ayudarte de esta forma porque como esto ya está balanceado, lo único que tienes que modificar es esto. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso de carbono, ¿cuánto hay ahí de carbono en los productos? Ya, para lo que dicen que la alternativa A es correcta, bien, está bien ya, es la A. Pero en este caso, chiquillos, hay 3 de carbono, por lo tanto aquí la única opción es que X sea 3. Después, de hidrógeno, ¿cuánto hay en los productos? 4. Y la única posibilidad, chiquillos, es que aquí haya 4. Entonces, tienes que buscar la alternativa que tenga un 3 aquí, un 4. Y la otra pista, si es que no quieres sumar los oxígenos, dice que la suma de los átomos es 9, por lo tanto, si aquí tienes 4, perdón, 3, aquí 4, Z, ¿cuánto tiene que ser? 2. Entonces, la suma de 3 más 4 más 2 es 9. Así que es la alternativa A. ¿Está muy difícil eso? Dos, ¿por qué? Porque aquí dice, contiene un total de 9 átomos. Por lo tanto, si tú tienes 3 carbonos, 4 hidrógenos, ahí llevas 7, para el 9 te faltan 2, ¿ya? Y bueno, y lo puedes comparar porque si tienes 2 oxígenos acá, ¿cuántos oxígenos hay acá, chiquillos? 3 por 2, 6, más 2, 8 en total. Y aquí tienes 3 por 2, 6, más 2 por 1, 2, 8. 8 oxígenos en los reactivos, 8 oxígenos en los productos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Y esta es la última. Última. Y ahora sí que nos vamos. Dice, antes que nos echen, un vaso de precipitados, perdón, contiene inicialmente 1 mol de moléculas del óxido de magnesio, 1,2 de agua. El contacto entre ellos genera la siguiente reacción, hidróxido de magnesio. Luego de 3 minutos de reacción se verifica que 0,8 mol de agua aún no reacciona. Por lo tanto, se concluye que en el vaso habrán. Entonces, a los 3 minutos te pregunta, bueno, si hay 0,8 de agua, ¿cuánto va a haber de esto y de esto? Último, chiquillos, último y nos vamos.
Ya. ¿Alguien se atrevió ya? Ya, Constanza. Entonces, miren, vamos, yo les voy a mostrar aquí la pizarra. Entonces dice que habían 1, 1,2 y no reaccionan 0,8. Bien. 1, 1, 2. Bien. Entonces, nos dicen que de esto teníamos un mol, 1,2. Pero ese era en el inicio. Ahí. ¿Ya? 1 y 1,2. Después dice que a los 3 minutos quedan 0,8 de agua. Ahora, chiquillos, miren, la proporción entre óxido de magnesio y agua es 1, es a 1. Aquí es fácil ver cuál es el reactivo limitante. Porque en este caso que la proporción es 1 es a 1, el reactivo limitante es el que está en menor cantidad. ¿Ya? En este caso es un mol. Ahora, si es el reactivo limitante, ¿ya? Significa que el se va a consumir por completo. Pero mira, si la proporción es 1 es a 1 y quedan 0,8 de agua, ¿cuánto reaccionó de agua? Es la pregunta. Bien, ¿ya? Entonces, 0,4 reaccionó. Ahora, ya, 0,4 reaccionó. Y además, si la proporción entre reactivos es 1 a 1, ¿cuánto reaccionó dióxido de magnesio? Anda un mosquito. 0,4. Bien, porque la proporción es 1 a 1. Entonces, la pregunta ahora es, si reaccionó 0,4, ¿cuánto queda de óxido de magnesio que no reaccionó? Entonces, fíjate, que quedan 0,6, ¿cierto? Quedan 0,4, no, 0,8 de agua. ¿Y cuánto se formó de producto? Si la reacción es 1 a 1 a 1, mira, 1 a 1 a 1, por lo tanto, lo que reacciona acá es lo que se forma acá. Por lo tanto, si aquí reaccionó 0,4, 0,4, significa que acá se formó 0,4. Por lo tanto, del hidróxido de magnesio, ahí tiene que haber 0,4 mol. ¿Ya? Entonces, me indicaron cuánto no reaccionó de agua. Con lo que no reaccionó, yo puedo saber lo que reaccionó. Si, si sé lo que reaccionó de agua, voy a saber lo que va a reaccionar del otro reactivo. ¿Ya? Entonces, sé cuánto, primero me dicen lo que no reaccionó. Sabiendo lo que no reaccionó, puedo calcular lo que reaccionó, porque además sabíamos lo que había en un inicio. Lo que reacciona lo puedo relacionar con el otro reactivo. Y conociendo eso, puedo saber el producto que se forma y lo que no reaccionó también del otro reactivo. Por lo tanto, tengo 0,6 de óxido de magnesio. Ahí está. 0,6 de óxido de magnesio, 0,8 de agua y 0,4 de hidróxido de magnesio. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la C. Y por ahí alguien en un principio dijo que era la C. Chiquillos, hasta aquí llegó
nuestro taller de hoy. Voy a repetirlo, pero si alguien necesita irse, chiquillos, lo puede hacer porque estamos súper hiper pasados. De nuevo y rápido, chiquillos, entonces, esto es lo que no reaccionó. Como tú sabes lo que no reaccionó, puedes calcular lo que reaccionó, que es esto, ¿ya? Y 0,4 es la diferencia entre eso, entre 1,2 y 0,8. Esto es lo que no reaccionó, como la reacción es 1:1, significa que si reaccionó 0,4 de agua, 0,4 reacciona de óxido de magnesio. Y si de óxido de magnesio habían 1, entonces al final de la reacción quedan sin reaccionar 6. Ya me dijeron que hay 0,8 de agua. Y con lo que reaccionó determino lo que se forma de producto. Sí, en moles. Sí, Corina. Esas son las proporciones en moles. Si de esto reacciona 0,4, esto es 0,4, se forma 0,4. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos los del intensivo en un ratito más. Chao, chao.